Buenos días, viva Cristo Rey para todo el universo, para todo el mundo, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, con la doctora Jacqueline Prieto Ortiz en este tan lindo programa de la reflexión del ser en el hacer. Y con este humilde servidor desde Suacha, Cundinamarca. Ya estamos al aire, doctora. Es su programa tan exitoso para que nos dé las pautas principales en este programa de hoy, 15 de marzo del año 2021. ¿Cuál marzo, padre? ¿Usted Ay, por qué se fue perdóneme, tan lejos? me adelanté, perdón, discúlpeme. Estoy 15 de pensando marzo, debe ser que alguien está cumpliendo años por allá el 15 de marzo. precisamente en marzo cumple años la niña que hoy está presentando exámenes para entrar a la Universidad Distrital de las Bellas Artes y estamos pidiendo una oración a todas las personas también que nos escuchan o están viendo para que esta niña logre su objetivo principal de hacer lo que mejor le gusta en la reflexión del ser en el Ser hacer. en el hacer. Listo, mi doctora. Muchísimas gracias. Dios le bendiga a mis queridos radioyentes y televidentes para Cristo Rey, Ontario, California, transmitiendo este programa con la doctora Jacqueline Prieto. Mucha atención, muchos cuidados al escuchar este programa, ponerlos en práctica y no se esquiven en hacer cualquier pregunta o en comunicarse con nosotros al teléfono sin el signo más Colombia 57 311 575 9489. Mi querida doctora está al aire en su programa. Gracias. Muy buenos días para todos los escuchas de Cristo Rey Radio TV, Ontario, California. Hoy desde nuestra querida Bogotá, Colombia, un clima así muy agradable, ni mucho calor ni mucho frío. Como decía el padre, no marzo, sino 15. Estamos en la mitad del mes. Recordemos que este mes tiene menos días que los otros. Entonces, bienvenidos a esta tertulia o comer nuestro encuentro de saber desde el ser en el hacer. Entonces nos queda solo una semana, ¿sí? Acuérdense que este mes tiene solo 28 días y que cae preciso un domingo, entonces ya nos veríamos hoy en 15, sería primero ahí sí de marzo, padre. Entonces, bienvenidos a nuestro encuentro de el ser en el hacer. Quería pues aprovechar antes de iniciar con nuestro capítulo que está pendiente, el 20 del libro que venimos trabajando sobre el Principito, que es súper importante porque entra un jardín de rosas y todos los seres humanos somos eso, pero más las mujeres o quienes nos sentamos mujeres, acuérdense que hay diversidad sexual igual y es respetable todos estos símbolos de feminidad igual donde se den. Pedirles que tengan un poquito con su salud, pues el miércoles que pasó, esta semana que pasó, bajando de un andén, me luxé un tobillo. Entonces me hizo reflexionar, dada la reflexión que estamos dando de reflexiones del ser en el hacer, y pensaba en todas las situaciones de por qué si solo iba caminando suave. Entonces, mis queridos oyentes, el problema es que a veces la quietud, como lo hablan los fisiólogos, por eso es que recomiendan tanto el ejercicio diario. Claro, algunos dicen que deben estar en gimnasios y demás, pero valorando y respetando quienes puedan tener acceso a los gimnasios, es decirle a todos los oyentes, sin importar su edad, el ejercicio diario. Yo me considero una persona que me levantaba media hora dedicada para mí a hacer ejercicio. Acá, el de trotar, el de estirar, el de respirar, el de saltar la cuerda, antes de empezar el día. Pero desde que empezó el COVID, cambian de verdad las dimensiones,
humanas y cambian las formas de pensarse y las formas de hacer. Y a veces, ahí sí lo quiero poner en conocimiento, porque si a pesar de ser una profesional y conocedora del comportamiento biológico y fisiológico del cuerpo humano, y me descuidé porque siento que fue eso, dejé de hacer ejercicios y el cuerpo ya no responde igual a las acciones. Entonces, mis queridos oyentes, para que al menos troten en la casa para atrás, para adelante, dentro de su cuarto, si no tienen más, porque a veces dicen que esto es muy pequeño, sí, pero un trote sabiéndolo hacer, hay muchos programas ahora por el YouTube que ustedes pueden mirar y adaptar a sus espacios. Quienes tienen para ir a los gimnasios saben que allí antes de ingresar les hacen un estudio cuidadoso, pues para que no vayan a forzar o a dañar parte de su masa muscular y demás, porque a veces por hacer más el cuerpo se afecta. Y entonces, para ir cerrando en ese orden de ideas, hoy los saludo con un tobillo súper inflamado y que cuando me desplazo de un lado para el otro, con movimientos de cojera. Entonces, para que se cuiden, se protejan y sigamos haciendo la salud mental, no solamente es pensar bonito, sino también la salud biológica, fisiológica, para poder redundar en nuestro caminar. Entonces, en ese orden de ideas, bienvenidos nuevamente, como decíamos, a este encuentro de reflexiones del ser en el hacer, ya hablando un poco desde ese cuidado espiritual, además biológico y fisiológico. Entonces vamos a hacer una reflexión del capítulo que nos corresponde el día de hoy, que es el 20, que lo habíamos estado aplazando dadas las situaciones o los temas que se han venido dando, pero que hoy lo quiero retomar. Bienvenidos a todos aquellos que se vayan vinculando al programa de reflexiones del ser en el hacer. Les invitamos a bajar de internet el libro El Principito. Quienes lo puedan comprar, bienvenido. No dejen de adquirirlo, dado de que es un libro que nos permite desde el psicoanálisis a reflexionar sobre ese ser en el hacer. Veníamos entonces, voy a compartir pantalla para mostrar el texto que nos compete el día de hoy, que es el capítulo 20. Capítulo 20, que hace mención a quienes han estado cuidadosamente escuchándolo. Recordemos lápiz o esfero o colores para si hay niños escuchándonos, para ir marcando las frases y las reflexiones que este texto nos va dejando dentro del proceso. Entonces, para quienes están vinculándose al programa y a quienes nos han venido acompañando, gracias, un recuento, se invita a leer este libro, porque sin importar el país donde nos encontremos, la educación ha formado un papel muy importante dentro de cada uno de nosotros. Pero como psicóloga social y profesional en psicología social, y ahorita, como les decía, candidata ya al título de maestría en desarrollo educativo y social, confirma que debemos potencializar esas dimensiones humanas, que somos, que queremos, para dónde vamos. Hay muchos autores que plantean diferentes estrategias, pero algo que he podido entender dentro de mi ser como humano es que a veces dentro de uno está esa lucecita iluminando nuestros caminos, pero que no le prestamos atención a ese ser que es cada uno de ustedes. Y que este libro me logró sensibilizar en un momento en los cuales estaba siendo orientadora de un colegio y había muchos niños sufriendo y llorando porque los papás no los quieren, o porque se sienten mal, o porque, eso dicen los niños, porque hay papás, sé que de una u otra manera, si no estemos preparados para tener hijos,
pero uno aprende a quererlos con el trasegar de los días y de las experiencias. Quienes han programado sus embarazos, pues no se deja que más los aman, porque saben que los han programado. Y entonces me llamó mucho la atención porque yo lo había leído en esas épocas de que uno lee textos, pero igual pasaba. Y cuando uno de los niños, una joven me decía desde su dolor que cómo hacía para vender unos zapatos que la mamá le había comprado, pero que todos los días se lo echaba en cara. Entonces yo sonreí y le dije que no le prestara atención, que los papás a veces decimos cosas porque no sabemos educar o formar, porque no hemos sido formadores. Hay algunos países que sí se preocupan por formar a los papás, que son los que van a formar a los futuros ciudadanos, como lo habla Makarenko, y que a su vez pues la escuela está preparada para formar continuar el proceso. Entonces, por eso, para mí como psicóloga social y ya magister, candidata a este título de maestría, confirmo que sí somos los papás los primeros formadores de esos seres humanos. Por tanto, debemos fortalecernos nosotros como seres para seguir motivando a esos hijos sin importar las edades en las cuales nos competan esos hijos que tenemos ahí. Entonces, en ese orden de ideas, mis queridos escuchas y oyentes, en el lugar donde se encuentren, bienvenidos a este continuar de reflexiones con este texto que desde su primera página explica los sueños que tenía como niño y cómo los adultos le vamos cambiando las ideas o los pensamientos o los imaginarios a esos otros, sin importar que sean niños, porque si hemos venido haciendo cuidadosamente el análisis del libro, a veces como adultos también somos atrevidos diciéndole a los otros qué hacer o no hacer. Un ejemplo, cuando le decimos a alguien, yo de usted haría tal cosa. Tengamos mucho cuidado con la palabra en estas épocas de transformaciones gracias al COVID, para ser cuidadosos con lo que decimos, con lo que hablamos. Y esas interpretaciones que vamos haciendo de los libros, igual, muy cuidadosos porque cada uno va interpretando con base en sus sentimientos y no sabemos el otro cómo siente, cómo ve. Y este libro por eso lo traigo siempre a colación sin importar la comunidad en la que me encuentro, para poder hacer esas reflexiones del ser en el hacer a partir de procesos o de cosas o de situaciones que permitan como evidenciar mejor eso que un profesional a veces habla y que también algunos son ligeros en su lenguaje y no logran comprender que hay diversidad de lecturas desde un mismo punto de vista. Entonces nos adentramos en el capítulo 20, bienvenidos a donde nos dice así: por fin llegó el momento en el que el Principito, después de caminar mucho entre arena, rocas y nieve, encontró un camino. Y los caminos llevan siempre a la morada de los hombres. Esta es la primera frase de este capítulo. Habíamos hablado que cada uno de ellos nos deja un mensaje. Entonces, parrafito, este pequeño párrafo, nos está invitando a esos caminos. Los caminos llevan siempre a la morada de los hombres. Si miramos desde el planeta de los humanos, es así. Aunque si hacemos también un análisis con los seres inferiores, los animales inferiores, pues los animales también tienen caminos que llevan a sus casas. Tiene la analogía tan interesante. Pero en ya hace mención que como es un libro que está hablando de un niño que está buscando esa identidad y que cada planeta lo ubica como lo coloca como planeta, pero que al hacer la analogía con nosotros, seríamos cada uno de nosotros reflejado en esos planetas, como decíamos, el del rey, el del bebedor, el del vanidoso, y así sucesivamente para quienes han venido juiciosos leyendo el texto con nosotros.
quienes se han adelantado muy bien porque vuelven y lo leen. Recordemos, eso sí lo valoro de mi padre, que decía que uno debe leer un libro una vez, luego 7 veces y luego 21 veces, y que cada vez se le saca más provecho. Entonces, retomando, por fin llegó al camino que lleva siempre a la morada de los hombres. Y dice, buenos días, dijo. Buenos días, dijeron las rosas. El Principito las miró. Parecían iguales a su flor. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó atónito, porque como él tenía una parecida. Somos las rosas, respondieron estas. Ah, exclamó el Principito, y se sintió muy triste. Su flor le había dicho que era la única de su especie en todo el universo. Ahora estaba ante más de 5.000 iguales en el mismo jardín. Si ella viese esto, se decía el Principito, se sentiría humillada, tosería muchísimo y simularía morir para escapar del ridículo. Y yo tendría que fingirle cuidado, pues sería capaz de dejarse morir verdaderamente para humillarme a mí también. Este párrafo, si hacemos un análisis con respecto a los otros, es donde empieza a jugar la introducción que hacíamos de la interpretación. La mayoría de adultos hablamos como nos hayan formado en la primera infancia. Si nos enseñaron a ser felices, pues somos felices y damos felicidad. Si nos enseñaron a tener rabia, resentimiento y disgusto por algo o por alguien, igual todo nos incomodará. Sin embargo, no quiero dejar pasar este capítulo porque es muy importante para hablar de eso que se llama, y lo tocamos en una de mis presentaciones en 2 ocasiones, cuando se habló de la autoestima. Cuando yo me amo, me reconozco como persona, como una flor, porque esta va más enfocada a las mujeres, a esa flor. Entonces, cuando él hace ese comentario, se sentiría humillada. Es que sería humillación en ese momento, en esa época. A que este comentario cuando dice tosería muchísimo, pues está comprobado que algunos, en medio de los nervios, de la angustia, una de las primeras sensaciones es toser o porque el organismo se altera cuando vamos a entrar en contacto o hablar con personas cuando no se está acostumbrado, que por eso es importante que cuando empecemos con nuestros hijos a relacionarlos con otros, no le digamos no sea tonto o salude o es que usted, sino que hagamos el ejercicio cada día como si fuera el último día para que el otro logre comprender o la otra logre comprender que somos varios, que no somos. Es algo bien contradictorio, lo pensaría yo, porque dicen somos hechos a su imagen y semejanza y somos únicos, irrepetibles. Sí, como seres humanos, eso es, el ADN de cada uno de nosotros nos dice que somos únicos. Pero si miramos, hay hombres, hay mujeres y hay otras diversidades sexuales en las cuales no podemos negarla y que gracias a estos medios, a la tecnología, a todas las situaciones y demás, ya están visibilizando sus formas de ser y de hacer. Entonces, aquí en este capítulo, cuando dice tosería muchísimo, simularía morir, ¿cuántos de nosotros nos enfermamos sin saber para llamar la atención de los otros? Es por eso digo sin saber. El psicoanálisis a veces plantea esos momentos en los cuales mi angustia hace que yo me enferme. Pero a veces, sin tener angustia, también necesito atraer algo a alguien, y como dice este capítulo, simularía morir para escapar del ridículo, pero mira lo que le responde el Principito. Y yo tendría que fingirle cuidado. Este sería como una invitación a que aprendamos a aceptar al otro, pero que cuidemos,
mimemos y hagamos, no porque me toque o me corresponda o doy para luego recibir, que son las dinámicas de pronto en las que nos hemos formado, y que a partir de estas reflexiones del ser para el hacer, nos está haciendo esta psicóloga a través de estos párrafos, revisar esas acciones. ¿Cuántas de nuestras acciones, por miedo a hacer el ridículo, como dice el capítulo, dejamos de ser nosotros? Ese Doctora, pensar siempre, doc- dime. doctora Jacqueline, hay una señora aquí de Bogotá, en el barrio Lucero Alto, llamada Yadira González. Me dice un mensaje por el interno que le haga referencia a algo que le pasó a ella y que no le agradaría que le pasara a muchas personas, aunque sabe ella que sí le está pasando a varias personas, sobre todo a algunos hombres, en las cuales la señora madre de X señor o de X señorita es demasiado posesiva y no permite que su hijo o su hija tenga una relación, un novio o una novia, porque ella siempre es súper posesiva, que eso le sucedió a ella, que pues ya con el dolor del alma de ella, dice Yadira González, que ya la mamita murió, pero ella tiene ya 45 años y la mantuvo siempre al lado de ella y nunca le permitió a ella tener una relación con nadie, ni estudiar, ni prepararse, que obró de una manera egoísta. Yo pienso, doctora Jacqueline Prieto y mis queridos radioescuchas, que nosotros como padres de familia o como superiores o como directores de alguna institución o comunidad, a veces obramos con cierto egoísmo y no le permitimos a las demás personas, a nuestro vínculo familiar, ser lo que ellos quieren hacer y le infundimos nosotros mismos lo que ellos se sentirían infelices al ser haciendo esto que a ellos no les agrada. Entonces, Claro, doctora, padre. Gracias ahí por el apunte. Gracias, Yadira. Desde mi querida Bogotá conozco el Lucero. Trabajé como servicio social, porque soy actor voluntario de convivencia además, y trabajamos mucho esos sectores, trabajando con Aprendiendo a ser padre. Es un taller que me inspira muchísimo y que me motiva a trabajarlo en estos sectores, porque yo siento, padre y comunidad en general que me escucha, que a veces, como diría, etiquetamos, digámoslo así, las palabras, y a veces siento que no es que sea egoísmo, sino que es un lastre mi enseñanza. Entonces, si me enseñaron a ser egoísta, no es que yo sea egoísta, sino que aprendo a ser egoísta y soy egoísta por naturaleza. Entonces, algunos, por ejemplo, como dice Yadira, los papás, al menos en nuestra Latinoamérica, no han sido formados para ser papás. Les hago un paréntesis, recordemos que nosotros venimos de ser violados, de ser maltratados y de ser ahí sí saqueados, que luego lo llamaron conquista, pero que para mí sigue siendo colonización, y que dentro de esa colonización surgieron esos hijos sin padre, porque ellos a la final se fue generando esa multiplicidad de hijos sin padres porque éramos hijos de esos violadores. Y de una u otra manera yo quiero agradecer a Yadira González por, a través del padre Tito, comentar su experiencia, porque aquí es donde esta psicóloga, amante de la educación y de lo social y de eso que se llama reflexiones del ser en el hacer, es cómo nos liberamos, como lo hablamos un día también a través de la catarsis, cómo sacamos eso que está ahí para no dejar lo que nos haga daño. Si nosotros permitimos que nos haga daño, entonces se vuelve reiterativo y repetitivo, siempre hablando de lo mismo, de resentimientos y demás. Entonces, cuando yo hice ahora el comentario de la autoestima,
es haciéndole una invitación nuevamente a todos los que nos estén escuchando, a los que se están vinculando para que consulten a través de libros ese significado, pero que quienes estén interesados, ustedes colocan en Mr. Google Jacqueline Prieto, sujeto psicológico, y ahí encontrarán un documento que compartí en el 2014 para ayudar a aquellos que de pronto en la búsqueda puedan leerse y entender que cada acto tiene una responsabilidad, pero que yo puedo cambiar esos actos y que esa actitud tiene que estar reforzada además por lo que llamábamos autoestima, que no maldigamos ni tengamos rabia con los papás porque ellos no aprendieron a ser papás. Y hay algunos hijos que saben que los papás han ido aprendiendo, pero de todas maneras se dan el lujo de maltratar a quienes le dieron la vida. Entonces, en ese orden de ideas, Yadira, quiero que llene su corazón y que entienda este capítulo que dice ahí que las mujeres no somos las únicas, somos la única como yo mujer, o cada una de ustedes, Yadira y cualquiera de las que me estén escuchando en cualquier lugar o rincón del mundo. Claro, somos únicas, por eso no podemos compararnos con ninguna, somos mujeres, cada una muy importante. Y al contrario, aquí es donde viene la invitación al capítulo, porque cuando dice, ¿cómo se sentiría la otra cuando viera esa flor que él dice? Porque pensaba que era la única en su especie. Claro, porque si está en un planeta que es la del Principito, que no había sino una sola flor, y llega y ve tantas flores, entonces ahí es donde los humanos necesitamos más autoestima, autorreconocimiento, automotivación. Ver al otro como ese solidario, ese que me ayuda a construirme como humano y no que me ataca. Claro, hay excepciones en general. No podemos andar, hay un término que se llama todo paranoico, así, esperando a ver quién me va a hacer daño porque se pierde el placer de vivir. Es más fácil que usted continúe su camino, llene su corazón, su mente de mucho amor, porque siempre habrá quien nos haga daño, no importa a nivel laboral, a nivel personal y demás. Entonces, esta psicóloga que está aquí, he trabajado con personas de diferentes ámbitos y siempre me han robado. Pero tengo una ventaja, que es que a veces las personas serán diferentes las que lo roban, pero al menos esa misma que usted pensó que le hacía daño, cuando le hace daño y usted toma una posición y se aleja, entonces se libera de esa situación. Entonces, queridos oyentes, recordemos que debemos fortalecer la autoestima y que cuando lean ese del sujeto psicológico, ahí en Mr. Google recuerden marcar mi nombre, Jacqueline Prieto, sujeto psicológico, y ahí lo encontrarán para poder mirar esas frases, esas palabras. Aquí en este programa ya lo hicimos con 2 presentaciones, pero que igual en la segunda, tercera, y como quedan grabadas las sesiones, ustedes pueden ir buscándolas para ir mirando esas presentaciones y retomar eso, que es fortalecerse como humano. ¿Cómo hago para saber que soy fuerte y que necesito de los otros y que la pandemia también me lo mostró, diciendo que necesitamos en estos momentos de crisis, todos nos necesitamos? Si la economía queremos que vuelva otra vez, no de pronto a ser el centro, porque lo que estamos evidenciando es que resultó que somos más importantes los humanos que el capitalismo y que todo lo que hemos podido observar. Entonces pasamos al otro capítulo, al otro párrafo para continuar, ahí sí desde ese aceptación de sí mismo, pero aceptar al otro para no tener que fingir que amo a alguien o que me duele el dolor de alguien. Es que de verdad usted sienta, aquí es donde viene la expresión de poder decir sí y poder decir no. Pero si no es capaz de decir sí o decir no, tampoco se haga daño. Pues yo lo comento porque a veces a mí me sucede. Yo no puedo a veces decir cosas que me molestan, pero veo que más adelante la misma situación hace que se evidencien cosas por sí solas, sin necesidad de yo hacerle daño o gritar a alguien o yo hacerme daño. Porque cuando nosotros nos infringimos dolor y sufrimiento, nos estamos haciendo daño. Entonces continuamos con el siguiente párrafo.
Y continuó diciéndose: me creería rico con una flor única, y resulta que solo tengo una rosa común. Eso y mis 3 volcanes que apenas me llegan a la rodilla, y uno de los cuales acaso esté extinguido para siempre. Realmente no soy un gran príncipe. Si miramos, este párrafo igual nos está haciendo caer en cuenta de los que a veces poseemos y pensamos que lo que poseemos es lo único que tenemos, o que somos príncipes, reyes y demás por las posesiones, porque él lo acaba de decir, que tiene una flor, sus volcanes, y que uno de ellos es el que extingue de vez en cuando. Entonces dice, y tirando sobre la hierba lloró. Quienes tienen el libro, sale una imagen donde él se tiende, como dice ahí, en la hierba y llora. Continuamos entonces en el capítulo 21, que es donde más me llama la atención, para que por favor vayamos haciendo una reflexión más humana. Para en el capítulo 21, como decíamos, quienes luego ven cómo queda grabada esta reflexión, podemos ver las imágenes del libro que les estoy compartiendo y el enlace de donde lo pueden bajar además. Entonces viene el capítulo 21 que dice: y entonces apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el principito, y se volvió para ver quién hablaba, pero no descubrió a nadie. Estoy aquí, abajo. El manzano, dijo la voz. ¿Quién eres tú?, preguntó el principito. ¡Qué bonito eres! Soy un zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el principito. Estoy tan triste. Claro, porque ya estábamos uniéndolo con el capítulo anterior, porque él pensó que su rosa era solo una y ahora se distrae con el zorro. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ojo con esta palabra, mis queridos oyentes, porque es lo que a veces intentamos hacer, y presten atención porque... Ah, perdón, dijo el principito, pero después de una breve reflexión añadió: ¿qué significa domesticar? Y ahí es donde yo tengo un zorro por aquí, que les contaba, que es uno de mis libros que me ha llamado mucho la atención, y este me lo hizo un estudiante cuando hacíamos títeres. Entonces, si hay profes dentro de nuestro encuentro de reflexiones, usted también puede hacer a partir de este libro los muñecos y demás que hay allí, para hacer a través de títeres y mostrarle a los niños esas bondades que tiene la lectura. Entonces dice: oh, perdón, dijo el principito, pero después de una breve reflexión añadió: ¿qué significa domesticar? Y entonces aquí es donde dice: tú no eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, respondió. Pero sin embargo, el que no dejaba ninguna pregunta sin resolver dice: ¿qué significa domesticar? Y aquí vamos a hacer un análisis de cuántos de nosotros realmente domesticamos. Los hombres, dijo el zorro, tienen escopetas y cazan. Es muy molesto, aunque también crían gallinas. Es lo único que les interesa. ¿Tú buscas gallinas? No, yo solo busco amigos. Pero dime, ¿qué significa domesticar? Es una cosa ya olvidada, dijo el zorro. Significa crear vínculos. Crear vínculos, y muestran en la página del libro preciso al principito con su zorro. Sí, verás, dijo el zorro, tú eres para mí solo un muchachito igual a otro,
y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí y yo no soy para ti más que un zorro como otro zorro cualquiera. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, como también yo lo seré para ti. Si acá podemos hacer un análisis de este párrafo, ¿qué es lo que hacemos los seres humanos? Vínculos. Pero como venimos formados desde esos vínculos de posesión, de que tú haces lo que quieras, los feminicidios no son porque sí, es porque se les ha generado una creencia de que las mujeres les pertenecen y que pueden hacerle daño en el momento que ya se acaben esas relaciones. Entonces, aquí en este texto, cuando hace el comentario del Principito, es donde yo lo trabajo con todas las edades, pero más con los niños, para que aprendamos a generar vínculos de afecto, no de apego. ¿Qué diferencia hay entre el afecto? Que contigo o sin ti, yo soy feliz, pero si estás conmigo, soy feliz también. Que cuando tengas que irte o cambiar, yo te recuerde con afecto, no con rabia. Y eso es lo que de pronto afecta los vínculos. Creemos, ahí sí creer, de que el otro es para mí en la medida en que yo lo necesito, y aquí este capítulo nos lo hace ver muy bien. Nuevamente, cada uno va a hacer una reflexión desde ese hacer que lo invita este programa para volver a pensar, ¿a quién domestica usted? Y como nos decía Yadira, ¿cuántos hijos hacen lo que los papás dicen? Pero tampoco no necesariamente lo que los papás o las mamás les dicen, sino que han generado eso que ellos consideran que es posesión. Sí, verás, dijo el zorro, tú eres para mí solo un muchachito igual a otro y no te necesito para nada. Tampoco tú me necesitas. Yo soy para ti más que un zorro como otro cualquiera. Pero si tú me domesticas, y ahí es esa palabra que quiero que la reflexionemos para empezar a transmutarla o a transformarla y no poseer nada, ni siquiera los bienes, entendamos lo que se perdió, lo que se rompió. Hay cosas que es bueno dejarlas ir. Y en ese orden de ideas dice, pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Claro, no quiero que digamos del pasado nada porque es nuestra historia, no la neguemos, al contrario, transformemos la historia. ¿Qué de lo que nosotros sufrimos y ya no lo puso en evidencia Yadira para transformar? Entonces mi invitación como psicoterapeuta y trabajo desde lo psicosocial, podemos calmarnos un poco y transformar eso que nos hace daño o que nos molesta. Tú serás para mí único en el mundo. No necesitemos que nadie sea único en el mundo, sino que cada uno aprendamos del otro para aprender a dejarlo volar. Cuando alguien muere, sufrimos, claro, porque decimos, no voy a volver a estar con esa persona. Pero yo aprendí con mi padre cuando nos enseñó a morir, porque él decía que uno nacía para morir, que debíamos aprender a morir, y lo entiendo cada vez que lo menciono. Es que como él nos enseñó a morir, cuando él murió, nos unió más su recuerdo, porque fue el ver eso que nos enseñó en su época, cómo lo podemos aplicar en la vida real. Y es una sensación muy interesante. Entonces, empiezo a entender, dijo el Principito, hay una flor, esos puntos suspensivos que aparecen en ese texto ahí, quiere decir que cada uno puede pensar desde su interpretación. Creo que ella me ha domesticado. Y no es que ella o él, se necesitan los dos. Si yo no domestico a alguien, le pongo en claro siempre que no estoy domesticando.
que no lo estoy utilizando. Pero si alguno domestica es porque el otro quiere ser domesticado. Es una analogía bien interesante, espero me puedan comprender, pero nadie le hace al otro lo que yo no permito que me haga. Entonces sí se necesitan de dos para estar domesticados. Por eso el zorro le decía lo que usted, si soy único, me puede domesticar, pero estemos atentos a los párrafos que nos viene más adelante y nos dice: es posible, concedió el zorro, en la tierra se ve de todo tipo de cosas. Oh, no, es en la tierra, exclamó el principito. El zorro, muy interesado, preguntó: ¿en otro planeta? Sí. ¿Y hay cazadores en ese planeta? No, respondió el principito. Oh, eso es muy interesante. ¿Y hay gallinas? No, porque recuerden que ya dijo el principito que era lo que él tenía en su planeta. Continúa y ya va cerrando el capítulo para decir: nada es perfecto, dijo el zorro suspirando, tanto desilusionado. En esa página muestran a un cazador con una escopeta al hombro. Y continuó: mi vida es muy monótona. Cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas son muy parecidas y todos los hombres se parecen entre sí. Así que, como ves, me aburro constantemente. En cambio, si tú me domesticas, mi vida se llenará de sol y conoceré el rumor de unos pasos diferentes a los otros hombres. Entonces me hacen esconder bajo la tierra. Los tuyos me llamarán fuera de la madriguera como una música. Además, mira, ¿ves allá abajo los campos de trigo? Yo no como pan y por lo tanto el trigo no me significa algo. Es inútil para mí. Los trigales no me recuerdan nada y eso no me pone triste. Sin embargo, tú tienes el cabello dorado como el trigo. Y cuando me hayas domesticado, será maravilloso ver los trigales. Te recordaré y amaré el canto del viento sobre el trigo. Después el zorro permaneció callado mirando un buen rato al principito. Por favor, domestícame, le dijo nuevamente. Bien, quisiera hacerlo, respondió el principito, pero no tengo mucho tiempo. He de buscar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conoce bien, acá viene otra frase súper importante para resaltar del texto. Solo se conoce bien lo que se domestica, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Todo lo compran ya hecho. Y como en las tiendas no se venden amigos, los hombres ya no tienen amigos. Buen análisis ahí. Si quieres tener un amigo, entonces debes domesticarme. ¿Y qué debo hacer?, preguntó el principito, atentos a la respuesta para ir cerrando. Debes ser muy paciente, respondió el zorro. Al principio te sentarás sobre la hierba, un poco retirado de mí. Yo te miraré con el rabo del ojo y tú no dirás nada, pues el lenguaje puede ser fuente de malos entendidos. Entonces, al pasar los días, te podrás sentar cada vez más cerca. Al día siguiente, el principito volvió. Es mejor que vengas siempre a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, yo desde las 3 comenzaría a ser dichoso. Conforme avance la hora, más contento me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Así descubriré lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, yo nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Tú sabes, los ritos son necesarios. Y acá, ese rito, ¿cuánto daño nos ha hecho?
Cuántas personas pelean por esos pequeños rituales que a veces se acostumbraron a ser domesticados y que de un momento a otro debemos transformarlo por el daño que está causando. Ya vamos cerrando aquí para que el tiempo nos alcance y dice, ¿qué es un rito?, inquirió el Principito. Eso también es algo casi olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente al otro día y que una hora sea diferente a otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Todos los jueves acostumbran ir a bailar con las muchachas del pueblo. Los jueves, entonces, son maravillosos para mí. Puedo pasear hasta la vinda. En cambio, si los cazadores no tuvieran un día fijo para ir a bailar, todos los días serían iguales y yo no tendría vacación alguna. Muestran igualmente al zorro y a la pradera. De esta manera, el Principito fue domesticando al zorro. Cuando llegó el día de la partida, el zorro dijo, voy a llorar. Yo no quería causarte daño, pero tú quisiste que te domesticara. Así es, dijo el zorro. Pero vas a llorar, dijo el Principito. Sí, volvió a decir el zorro. Al final no ganaste nada. Gané, dijo el zorro. He ganado a causa del color del trigo. Ahora es mucho más agradable. Después el zorro añadió, ve a ver las rosas una vez más. Comprenderás que la tuya sí es única en el mundo. Regresarás para decirme adiós y yo te regalaré un secreto. El Principito se fue a ver nuevamente a las rosas y les dijo, en efecto, no se parecen a mi rosa. Ustedes todavía no son nada. Nadie las ha domesticado, ni ustedes han domesticado a nadie. Son como el zorro era antes, un zorro común y corriente que en nada se diferencia de los otros 1000 zorros. Sin embargo, ahora él es único en el mundo. Las rosas se sentían molestas oyendo al Principito, que continuó diciéndoles, son realmente muy bellas, pero están vacías. Nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera puede creer que mi rosa es igual. No, no es así. Ella es más importante que todas ustedes juntas, porque a ella he regado, a ella cuidé y protegí con el biombo, porque la liberé de los gusanos, dejando solo las que serían mariposas, porque es ella a la que oí quejarse, vanagloriarse y a veces hasta callarse, porque finalmente ella es mi rosa. Y volvió con el zorro. Adiós, le dijo el Principito con tristeza. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto. Y esta frase quiero que la guarden ahí entre sus reflexiones, porque dice, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Más de un oyente pudo haber escuchado esta frase y de pronto no la ha interpretado, pero el corazón a veces nos dice qué hacer, pero en medio de tanta bulla perdemos el horizonte. Lo que hace importante a tu rosa es el tiempo que le has dedicado. Es el tiempo que le he dedicado, repitió el Principito con el fin de recordar. Los hombres han olvidado esta gran verdad, dijo el zorro. Tú no debes olvidarla. Eres responsable, y esta es otra frase que me parece súper importante, para que cada uno de nosotros reflexionemos sobre ese ser que somos y cómo hacemos para ser responsables de lo que decimos o hacemos. Y acá el zorro le dice, eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el Principito para recordarlo. Y hasta ahí quería dejarles ese párrafo, o esos 2 párrafos que trabajamos, con el interés de que sea pues una semana de reflexiones,
de reescribir qué de nuestras cosas queremos cambiar, qué de nuestras cosas realmente consideramos que sean necesarias sin domesticar, porque es curioso. Si ustedes hacen una analogía con lo que el zorro decía, ¿qué es lo que mencionaba? Que para él todo dejaba de ser importante y se centraba en una persona. Pero entonces ahí es donde me parece curioso, es que si desaparece ese otro que domestico, igual el que va a sufrir, como dijo él, cuando entonces voy a llorar, es donde quisiera reflexionar nuevamente con todo el equipo. No nos hagamos daño domesticando, disfrutemos la vida, disfrutemos las acciones, miremos de esas enseñanzas, aprendizajes que hemos convivido con nuestra cotidianidad, ¿Qué sería relevante y qué no? Considero que hay personas que deben llegar y que deben irse. Ahí es donde por eso debemos amar, así como nacemos, morir, porque debe pasar la naturaleza a otro espacio, a otro estadio. Y en ese orden, pues sufriríamos menos. Y al contrario, valoraríamos cada segundo con cada persona que llegue a nuestras vidas, porque nos ratificaría cosas de nosotros. ¿Cómo podemos decir sí? ¿Cómo podemos decir no? No sé si hay alguna otra pregunta además antes de terminar, mis queridos oyentes y padres. Mi querida doctora Jacqueline Prieto, la verdad que este capítulo nos hace reflexionar inmensamente. No sé cómo decirlo, si haga mal, soy humano, pero de pronto tengo también mis errores porque no soy perfecto. Pero yo sí me identificaría por la actitud del zorro. No tanto como domesticar en el sentido total de la palabra, pero sí conocer con quien yo esté compartiendo mi vida, sin ser posesivo, respetando el tiempo y la persona como lo es. Es así como mis queridos radioescuchas, radioyentes, televidentes de Cristo Rey Radio TV Ontario, California y para el mundo entero, quienes nos estén observando y escuchando por la radio hablada. Es importantísimo que tengamos cuidado en no caer en este grave error de ser superposesivos. Nada de lo que nos rodea nos pertenece, ni siquiera la misma vida. Todo es prestado en el universo. Todo es prestado por la voluntad de un creador llamado nuestro Dios. Respetando la fe de cada quien, todos debemos ser solidarios, muy solidarios, respetando a cada quien y llamado de atención sobre todo a los esposos, que no seamos superposesivos con nuestras compañeras espositas que tanto nos han ayudado, nos han dado un hogar, nos han dado familia, nos han dado esas flores tan bonitas en nuestro jardín, porque más que como esas flores que tenemos, no hay otras, solo ellas son nuestras flores, pero dejámoslas surgir, dejámoslas ser libres, no llegando al libertinaje, sino bien orientadas, bien asesoradas, que hagan lo que esté indicado en las normas de valores, sin salirse de lo normal, pero también dejar a nuestras esposas que se preparen como personas, que estudien, que trabajen, que colaboren en nuestros hogares, sin ser posesivos, amándolas, queriéndolas y respetándolas, no llegando al machismo absoluto, porque cuando el ser humano se compromete con otro ser humano, se convierte en uno solo, un hombre y una mujer en su hogar. Qué lindo, maravilloso tener su hogar, esas flores que dice el Principito, ese hogar maravilloso, bendecido por Dios. Ese es mi punto de vista.
Sí, de pronto quisiera aportar algo ahí desde donde estás comentando de los hogares, es que en la época antigua la historia marcaba otros principios. Claro, por eso se le dice al hombre, déjela ser. Pero cuando se viene con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y la mujer empieza a tener un voz y voto, porque primero puede que está evidenciado que tenía también voz, pero no tan trascendental como la tenemos ahora. Entonces, la idea sí es que las nuevas generaciones se den cuenta que las uniones para el matrimonio son como las empresas. Hay empresas que se abren y se deben cerrar o se cierran porque no funcionan. La vida marital es igual. Hay algunos que se casan pensando que es otra cosa el matrimonio, pero cuando se separan pueden separarse como amigos y dejar el sentimiento de posesión a un lado y continuar construyendo para los hijos que quedan. Y aún así, cuando el padre dice déjenla superar, es que estamos en una época de derechos donde podemos superarnos tanto económica como intelectualmente. Entonces, ahí es donde no ver al otro como un enemigo, y por eso a veces siento que el domesticar sí hace daño, porque quiere que el otro haga lo que el personaje desea. Por eso le dice, llega a la misma hora, y si no llega, pero también ahí es donde yo me ubicaría al lado del domesticado. También debe ser cansón entonces, porque he oído personas que dicen que la buena vida cansa y la mala mansa. Entonces yo digo, bueno, ¿y aquí cómo entiendo a los humanos? Es algo bien complejo. Pero sí es de pronto la invitación que el padre decía, es a valorarnos, a valorar al otro, pero que el párrafo nos dice hacernos responsables de quien tenemos a nuestros lados, sean hijos, parejas o amigos. Sí, mi doctora y mis queridos radioescuchas y televidentes, ya estamos a 4 o 5 minutos de terminar este tan lindo y exitoso programa de la doctora Jacqueline Prieto en reflexión del ser en el hacer. Si bien es cierto, hemos sido criticados por algunas personas, independientemente de, no sé cómo decirlo para no ofender a nadie. Y si los ofendo, les presento mis disculpas y todo lo demás, llámese perdón. Pero nosotros estamos haciendo un programa muy interesante del ser en el hacer. Aprender a ser personas honestas, Total. compartidarias, solidarias, Responsables del tolerantes, otro. responsables del otro, independientemente de religión, credo, política, color, raza. No tiene nada que ver con eso, porque esto es un programa en la cual nos dan consejos, nos dan recomendaciones puntuales a ser honestos como seres humanos creados por un ser supremo llamado Dios, al quien tenemos que dar un día cuenta de lo que hemos hecho y de lo que no hicimos pudiéndolo haber hecho. Mis queridos radioescuchas, estamos ya finalizando el programa. No tenemos más que decirle a la doctora que muchísimas gracias por su valioso tiempo. Realmente 1 hora de este programa es tan poco que a veces uno diría, qué interesante hacer un taller, un seminario de 2, 3 horas donde podamos más de una persona participar, tomar en cuenta, tomar notas, opinar, deliberar, sin discusión, respetando todo lo que hemos dicho para que continuemos siendo personas honorables en este ejercicio de la vida, de reflexión del ser en el hacer. Mi En el querida hacer. mi querida doctora, muchísimas gracias. Mis queridos radioescuchas, los invitamos muy cordialmente para el próximo lunes, en el nombre de nuestro Creador Dios y de la Santa Voluntad, para que nos acompañen en este tan exitoso programa. De verdad, doctora Jacqueline, su tiempo es muy valioso
Muchísimas bendiciones y muchísimas gracias. Gracias, Padre Pablo, por permitirnos esta nuestra emisora, Cristo Rey Ontario, California, para transmitir esta tan linda enseñanza desde Colombia para el mundo entero, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, felicidades, éxitos para todos y que pongan en función las reflexiones para que cambiemos esas acciones. Gracias y que tengan un excelente inicio de semana.